Amigos de Valencia Plaza, hoy presentamos un webinar organizado por Ibercaja sobre uno de los asuntos que más se viene hablando de un tiempo a esta parte, lógicamente con permiso del coronavirus, y no es otro que el futuro de las pensiones. Un futuro muy gris a la vista de la escuálida hucha de las pensiones y con una pirámide poblacional completamente invertida, lo que es motivo de preocupación y mucho entre el ciudadano de la calle. Y especialmente los siguientes en jubilarse, que no son otros que los de la llamada generación del baby boom. ¿Habrá pensiones para todos? ¿De qué cuantía? ¿Por qué se quedó en el cajón la famosa carta naranja que iban a recibir los españoles para hacerse una idea de lo que les iba a quedar en la jubilación? ¿Cómo complementar la jubilación? ¿El papel de las empresas a la hora de fomentar los planes de previsión? ¿El nuevo Pacto de Toledo? Bueno, de todo esto y más abordaremos en este webinar desde el ámbito académico, económico, empresarial y jurídico de la mano de 6 protagonistas. A continuación paso a presentarlos. Carolina Mateo, responsable de desarrollo de negocio de Ibercaja Pensión. Muy buenos días, Carolina. Buenos días, encantada de estar con vosotros y de abordar este apasionante tema. Apasionante tema, nunca mejor dicho. Amparo Bertomeu, presidente de la Asociación Española de Directivos AED en la Comunidad Valenciana y directora general de la Asociación Nacional de Fabricantes y Exportadores de Muebles de España, ANIEME. Muy buenos días, Amparo. Hola, muy buenos días a todos. Apasionante, como decía Carolina, y preocupante. Preocupante, cierto es también. Ricardo Miralles, director de Economía de la Confederación Empresarial CEP de la Comunidad Valenciana. Muy buenos días, Ricardo. Buenos días. Apasionante, preocupante y sistémico. Sistémico como los bancos. Enrique de Mesa, doctor en Economía de la Universidad de Valencia y miembro del Instituto de Investigaciones Polibienestar. Muy buenos días, Enrique. Hola, buenos días. Nada, encantado de poder compartir este rato con vosotros y hablar de estos temas tan interesantes. Y por la cuenta que nos trae. Y Pedro Antonio Gil Palencia, socio del bufete de Cuatrecases. Muy buenos días, Pedro Antonio. Muy buenos días a todos. La verdad es que un placer estar aquí y además con una cosa que impacta tanto en la recaudación. Si no, probablemente no estaríamos hablando de ello. Desde luego, recaudación que, bueno, la hucha está como está, pero bueno, habrá que ir poniendo Exacto. euros. Bueno, en primer lugar, vamos a situar cómo están las pensiones y cómo complementarlas. La primera pregunta es obvia. ¿Vamos a cobrar las pensiones? ¿Quién se lanza primero? Enrique, que te veo ahí pensando. Sí, pensiones vamos a cobrar, si no sería un mal asunto, ¿no? La cuestión es hasta qué nivel pueden bajar, aunque las previsiones son no que baje tanto en términos nominales, sino que la relación entre las pensiones y el salario sea más baja que la actual. No se va a poder mantener esa tasa de reemplazo que hay actualmente de más del 80% que nos coloca en esto sí, en el podium de los países que tenemos unas mayores, digamos, generosidad, una forma de medirlo también a través de esa variable, ¿no? Entonces, pensiones se cobrarán, pero probablemente no se pueda mantener este nivel que tenemos actualmente. Carolina, ¿cómo se debe de Ibercaja? Pues decía Enrique, ¿no? Al final tenemos que mandar un mensaje positivo a la sociedad. Habrá pensiones públicas. Desde luego, la sostenibilidad de esos de prestación, tal cual los conocemos actualmente, pues está ya no en duda, ¿no? Yo creo que ya es más cierto de lo que teníamos antes, ¿no? Pensado de que esto podía llegar a pasar. Al final, es un tema sobre todo estructural, porque hablamos muchas veces de que el sistema de pensiones público, que como todos sabemos es un sistema de reparto, que quiere decir que los cotizantes actuales lo que estamos haciendo es pagar las pensiones de los jubilados actuales, es decir, una persona no se está pagando su propia jubilación con sus cotizaciones. Esto es importante, un trabajador está financiando las cotizaciones de los actuales pensionistas del sistema. Este sistema de reparto y de solidaridad intergeneracional pues depende de un tema coyuntural, que es el mercado laboral y el empleo, y que ahora pues se ha visto todavía más sacudido con el tema del COVID-19, pero depende de un tema muy importante, que es el estructural. Esa pirámide poblacional invertida, tenemos pues menos natalidad y menos cotizantes para abordar las pensiones de una cada vez mayor masa de pensionistas, y sobre todo la longevidad, es decir, esos pensionistas cada vez vivimos más años. También buena nota, afortunadamente, ¿no? Pero esas prestaciones las vamos a cobrar durante muchos más años. La esperanza de vida hoy de una persona
con 65 años es de pues alrededor de 25. Y los años que cotizamos pues no son proporcionales a los años que vamos a cobrar pensión. El desequilibrio es obvio solo por la propia estructura poblacional de España, con lo cual tenemos que tomar medidas. Hay que tomar medidas, Amparo. ¿Cómo lo ves tú? A ver, desde el punto de vista de empresa y desde el punto de vista directivo, ya he dicho que antes no solamente preocupante, muy preocupante, porque en estos momentos, como bien decía Carolina, estamos en ese punto de desequilibrio y yo no sé cuando mi generación de 57, 58 años nos toque, si nos tenemos que jubilar a los 67 o a los 70, hasta que podamos, está clarísimo que la hucha, como tú decías antes, va a estar más medio vacía que medio llena, con lo cual no nos va a llegar para mantener un estándar de vida como el que estamos manteniendo en este momento, que sería la situación ideal. Probablemente también tendremos menos gastos, pero es que va a influir la continuidad hasta 85, no sé cuánto es la esperanza de vida. Entonces, creo que es el momento, porque creo que nos concierne a todos, de que no podemos pasar un día más sin tomar determinadas medidas desde el punto de vista de la empresa, obviamente dentro del marco regulatorio, porque el Gobierno también tendrá mucho que decir. Yo particularmente soy partidaria de los planes de pensiones de empresa, pero también eso pasa previamente, y aquí el catedrático nos podrá explicar mejor, por a los chavales dotarles también de una cultura y de que tengan un conocimiento de que papá Estado no puede sufragar todo lo que conlleva de cara al futuro, y que esto también lo relaciono con que es cierto que el empleo, a veces hablo de cosas que pueden ser utópicas, pero es que cuando uno se incorpora al mercado laboral, igual que se quiere comprar no sé qué, o un coche, o se quiere comprar la última Play, pues tendría que tener ya, en proporción a su salario, decir, todos los meses destino 100 euros porque cuando me llegue el momento, con lo que pueda el Estado retornar, no voy a poder vivir. Entonces, como nadie me va a ayudar, tengo que tener esto previsto. Y ese saquito que tú te vas formando, si la empresa lo hace por ti, dentro, siempre repito que esto se tendrá que regular de alguna manera, como han hecho otros países, como lo hace el modelo de Singapur, a mí me parece perfecto. El modelo británico, aquí está Pedro Antonio, que desde el punto de vista jurídico nos va a explicar mucho mejor. Yo hablo desde el punto de vista realista, de directivo directiva y empresaria en la calle. ¿Cuánto me va a quedar? ¿Cuánto necesito complementar para mantener este estatus? Porque desde luego yo aporto mucho más que el Estado me va a devolver. Yo y todos los que estamos aquí. Entonces, esto no lo puedes hacer en 10 años. Es imposible. Te lo tienes que plantear como una carrera de fondo. Y eso requiere de cultura y requiere de muchísimas cosas. Yo, partidaria del sistema de Singapur, el sistema británico también funciona bien, partidaria de los planes de pensiones de empresa, en donde el trabajador también tiene que ser consciente que un 1%, lo que se estime, tiene que ir a parar a su saquito. Es duro, porque además es que la renta disponible, como los salarios son tan precarios, cada vez te queda menos y dices, bueno, vivo el día a día. No, señores, es que no podemos vivir el día a día. Es que tenemos que prever qué es lo que va a suceder. Entonces, estamos en una tesitura compleja. Yo creo que esto hay que abordarlo con mucha seriedad. Estamos con el tema del virus y se está llevando a mucha gente, pero no me gustaría llegar a los 65, a los 68 o a los 70 y decir, bueno, es que me queda para pan y cebolla. Después de haber trabajado, no. Esto creo que el planteamiento se ha de hacer de forma previa, con mucha seriedad y mucha responsabilidad, enseñando ya a los nuestros. Los chavales, yo tengo un hijo de 24 años, lo primero, te abres una cuenta de ahorro para cuando seas mayor, para cuando, hombre, es que me quiero, no, es que esto es sí o sí. Pero claro, eso pasa por darles ese tipo de formación. Amparo, No, si te parece, ahora profundizamos en los modelos y en los dónde invertir y demás, que si no, somos 6 y para ir avanzando. Perfecto. Y no extendernos muchos. Vamos a ver, Ricardo Miralles, así un brochazo, ¿cómo ves tú el futuro de las pensiones? A ver, hay que ser pragmáticos. Yo el futuro lo veo asegurado porque es uno de los pilares básicos del estado de bienestar.
Y esto es sistémico, es de interés general y es de máxima preocupación tanto para los ciudadanos como para los votantes, que son los mismos. En ese sentido, la buena noticia es que en España tenemos el Pacto de Toledo, que esto es una cosa única, tanto cuanto política dentro de España y única también en Europa, en el sentido de que se marcan unas recomendaciones que luego el gobierno tiene que aprobar y luego, como hay un pacto político, pues digamos que se asegura que futuros gobiernos no van a ir en contra en principio. Por lo tanto, esa es la buena noticia. ¿Qué es lo que se está haciendo? Bueno, pues el sistema, evidentemente, que es deficitario, pues requiere unas reformas. Algunas son paramétricas, que lo que intentan es garantizar el sistema en sí, y también se necesita de unas reformas estructurales. Todo ello para que el sistema de la seguridad social en sí pues sea sostenible, ahí estará el futuro garantizado, pero también para que se garanticen los niveles de vida, como estábamos comentando nuestros profesores. Todo esto, a su vez, tiene una repercusión sobre, por eso digo que es sistémico, sobre la macroeconomía, sobre el consumo, el ahorro, sobre la inversión, sobre el funcionamiento de los mercados. A esto yo le añadiría que también me despreocupa o me da un poco de confianza porque pese al relato del actual gobierno, esto es una exigencia de Bruselas desde hace muchos años. Y ahora Bruselas vuelve a insistir en que los fondos de Next Generation EU, los fondos de recuperación, los 140.000 millones que llegan a España, pues también dependerá de que hagamos los deberes y que hagamos las reformas. Con lo cual, además de las reformas paramétricas, también las estructuras que tenemos que hablar luego después, pues bueno, pues a mí me tiene que otorgar a nosotros una cierta confianza de que se van a hacer las cosas con un consenso político, con un consenso de agentes sociales y que irán en la buena medida. No son las últimas, por supuesto, pero por todo lo que estoy comentando, pues yo quiero pensar que estarán garantizadas. Vamos a intentar que el nivel sea el máximo posible, porque estamos hablando, pero tengo vamos, tranquilidad en ese aspecto, porque es sistémico el problema y también la solución. Pedro, ¿tú también estás tranquilo? Tranquilo en cuanto que es uno de los pilares básicos del estado del bienestar y que por tanto pues su desaparición yo creo que está descartada, es evidente, ¿no? Lo que pasa es que el sistema no puede ser eternamente deficitario y va a impactar indudablemente tanto en las cuantías de las prestaciones, al menos en proporción a lo que ha sido las últimas rentas percibidas, porque honestamente pues a día de hoy es insostenible tal como está, pero también tiene que haber una reflexión muy profunda respecto de cómo se nutre el sistema, ¿no? No puede ser eternamente deficitario. Sobre eso, ahora me imagino que lo comentaremos, pero la verdad es que soluciones hay muchas, complementos privados, cultura, pero también yo sí que aportaría un elemento que yo creo que es esencial y que, bueno, se ha apuntado ya, ¿no? Por parte de algunos de los anteriores y es al final no podemos desligar tampoco ese déficit de las pensiones y ese sistema que tenemos de lo que es la totalidad del mercado de trabajo, ¿no? Y el cómo lo tenemos configurado. Es absurdo pretender dotar grandes importes a pensiones cuando los salarios son ínfimos y no dan para la supervivencia. Es decir, al final yo creo que estructuralmente es verdad que el sistema de pensiones pues necesita de un estudio y un análisis profundo, pero que tiene que ir también en paralelo con realmente el sistema de empleo que tenemos en general en este país, pues que también tendría algunas cuestiones probablemente a analizar, ¿no? Y que van muy en relación con esto. Bueno, quería preguntar ahora a Enrique sobre las reflexiones que están haciendo todos los protagonistas, estos técnicos que tenemos, tan interesantes, y es qué soluciones le damos al tema de las pensiones, cómo complementarlas. Cultura financiera es una cosa desde Valencia Plaza lo llevamos a gala desde el nacimiento. Que hace falta cultura financiera, pero no solo en pensiones, en todo. O sea, yo lo que no me explico es cómo nos imparte una asignatura de cultura financiera en los colegios. Cuando tenía 15, 16 años me hicieron dar latín y griego. Ya me diráis lo que me ha servido a mí dar latín y griego. Y que no sepamos, bueno, la mayoría de la gente que no sepa lo que es una hipoteca, lo que es un fondo de inversión, ya no digo que sean traders, pero lo básico. En fin. Enrique, ¿qué soluciones das tú al tema tan peliagudo de las pensiones? Bueno, habéis sacado un tema interesante que es el de la educación financiera, que la verdad es que a nosotros también nos ha preocupado. Tenemos un proyecto donde queremos hacer llegar algo de cultura financiera
no hablamos ya de institutos, que ya, bueno, ahí tienes alguna asignatura de economía y aunque a lo mejor no es exactamente lo que nos gustaría que se diera, sino para universitarios, ¿no? En principio lo hemos lanzado en la Universidad de Valencia, en la Universidad de Extremadura, para universitarios teóricamente que no fueran de economía. Se supone que en economía ya más o menos han tenido un baño, ¿no? de esa materia. Y la verdad es que tocamos prácticamente, son 9 temas, pero tocamos un poco de todo, incluso seguros, pensiones, por supuesto, pero también un poco para acercarlos al lenguaje de las entidades financieras y que a veces es complicado, yo lo entiendo. Y está teniendo bastante éxito y vamos a seguir adelante. Llevamos ya 2 cursos con él. Son créditos de fuera, no está en ninguna titulación, sino de fuera del currículum, digamos, pero le sirve también como créditos y yo creo que es importante porque además formar a universitarios que no han recibido economía también es un polo de atracción porque pueden diseminar, digamos, esa cultura sobre familiares, amigos y dedicarles un poco de tiempo a reflexionar, ¿no? Y uno de los ejercicios que planteamos es, pues, una de las cosas que estáis hablando, que ¿cuánto necesitaría ahorrar para poder cobrar una pensión de un sistema complementario? He hecho algunos ejercicios, ¿no? Con la renta vitalicia y, claro, te sale que para tener una renta de 1.000 euros ahora, pues necesitas acumular 290.000 euros en el momento de la jubilación. Es una cantidad que la otra parte de esa ecuación es, vale, entonces, ¿cuánto tengo que aportar desde joven, digamos, desde que pueda, para conseguir esos 290.000 euros? Pues aportando durante 35 años, si empiezo a hacer aportaciones a los 30, Amparo ha dicho que su hija con 24, pues mi hija con 25 también, ella sola ya se dio cuenta de que debería dedicar una parte a su ahorro. Bueno, pues tendría que estar dedicando casi 500 euros al mes. Claro, cuando estás hablando depende mucho de la rentabilidad, ¿no? Que obtengas. Pero bueno, una rentabilidad de 1,8% que hemos calculado, cuando algunos cobran 1.000 euros, por decirle, no, tienes que ahorrar la mitad para tu jubilación. Para ellos, de momento, es un problema que estaba muy lejos. Esto sería para complementar, en todo caso. Quiere decir que el esfuerzo que hay que hacer para conseguir un fondo que te permita durante la etapa de la jubilación pues mantener un estatus digno, tiene que estar necesariamente ser un complemento de la pensión pública. Entonces hay que cuidar la pensión pública. La pensión pública, pues como estáis diciendo, pues se nutre de los salarios y, bueno, pues como dice algún compañero mío de la facultad, si no conseguimos crecer al 1,5, 2,5% del PIB durante estos años, las pensiones serán el problema menor de todos, porque tendremos un problema por todos los lados. Tendremos problemas por todos los lados, ¿no? No sé si te he contestado, ¿me has preguntado o luego lo comentamos? No. Yo lo que os pido es que no os extendéis mucho porque somos aquí 6 personas. Estamos esperando que vuelva a conectar José Vicente Villaverde. Eso los profesores es difícil, pero bueno, intentaremos. Carolina, desde Ibercaja, ¿qué activos ofrecéis para complementar las pensiones? ¿Qué vehículos financieros? Bueno, hablaremos de vehículos financieros, pero yo creo que lo principal no es empezar por el producto, por el vehículo, ¿no? Como decíais, la educación financiera y sobre todo la cultura del ahorro y el saber cómo ahorrar es vital. O sea, al final no se trata solo de ahorrar y meter en la hucha, sino de hacerlo bien, de ahorrar bien y con una planificación adecuada. Esos cálculos que decía Enrique de pues cuánto tengo que aportar para constituir un determinado montante que cuando me jubile me permita tener una renta digna. Esos simulaciones, ¿no? de la pensión pública que puedo cobrar. Y entonces, ¿qué complemento necesito? Porque los 1.000 euros del ejemplo de Enrique serían si lo sacásemos solo del ahorro privado, pero es como decía bien, un complemento a la prestación que tendremos pública. Eso es vital empezar por ahí. Nosotros también en la web Vamos con tu futuro.es, desde Ibercaja ofrecemos una cultura del ahorro, ¿no? Una especie de ayuda a todos los ciudadanos para que puedan conocer pues temas de ahorro, cómo facilitarlo, cómo empezar. ¿Cuándo empezar? Es vital empezar pronto, lo que decíamos, a los 25, a los 30, ¿no? Pero el hacerlo cuanto antes, en la medida que cada uno pueda, con los salarios actuales y con la precariedad laboral que hay, pues sobre todo en esa primera fase del ciclo laboral, pero el hacerlo hormiguita a hormiguita, poquito a poquito, en los vehículos de inversión que sean los adecuados para cada momento. Es cierto que en el momento
inicial, siempre hablamos de los planes de pensiones. Los planes de pensiones son el más conocido y, de ahorro para la jubilación, el que ha estado incentivado por parte del gobierno con estímulos fiscales al poder ahorrar y desgravarse en la renta año, pero hay una infinidad de vehículos de inversión para poder canalizar el ahorro a largo plazo. Tenemos que saber que el ahorro a largo plazo tiene que tener un fin primordial, que es pasar ese IPC, ¿no?, coste de la vida, y además acumular una rentabilidad que nos la permite, en mi opinión, los mejores activos para ello son aquellos que tienen ese poder de capitalización compuesta, ¿no? Como fondos de inversión, planes de pensiones, el ahorro a través de ahorro en vehículos que se revalorizan y que año tras año van acumulando no solo las aportaciones que tú has hecho, sino la rentabilidad de esas aportaciones sigue generando rendimiento y a largo plazo podemos obtener habilidades óptimas. Hay otros productos, seguros de ahorro, que también pueden ser muy interesantes para personas que pues no pueden aprovechar esa desgravación fiscal de los planes de pensiones, pero no es el cómo o el vehículo lo primero que tenemos que mirar, ¿no? Yo creo que lo primero es que hacer nuestras propias cuentas, propios cálculos, hacer acopio de que tenemos que ahorrar y concienciarnos de esa necesidad, ponernos en manos de un especialista que nos ayude a hacer esa planificación. No es tan fácil como meter los datos en un simulador y ver lo que nos sale, ¿no? Yo creo que ahí la labor del asesor y de la planificación financiera y fiscal de cuál va a ser ese ahorro y la revisión constante de esa cartera, porque estamos haciendo una inversión a 25 o 30 años. No podemos ni mirarla todo ya, ni invertir y dejarlo estar, como nos ha pasado a veces a algunos ciudadanos, ¿no? Hay que revisar esas posiciones, revisar los objetivos que vamos teniendo de ahorro y adaptarlo en los productos que sean los necesarios y con la periodicidad de ahorro mensual o con la situación que tengamos en cada momento, ¿no? Si destinar más ahorro en ese momento, lo incremento. Si tengo una situación difícil, puedo disminuir un poquito, ¿no? Hacerlo en productos flexibles que se puedan adaptar y que ese ahorro se pueda ir modulando a lo largo del tiempo. Pero desde luego empezar pronto y empezar a ahorrar bien. Empezar pronto y ahorrar bien. Amparo, ¿por qué a los españoles nos cuesta tanto concienciarnos a la hora de ir planificando la jubilación? Pues la verdad es que no sé por qué nos cuesta tanto. Supongo que, por un lado, por desconocimiento, desde luego. Yo, en este caso, a Enrique como profesor, creo que también en las educaciones más secundarias se debería de introducir un par de horitas o lo que sea a la semana para que conozcan un poco el terreno en el que se van a mover dentro de esa cultura financiera. Pero básicamente el tema de que nos cuesta pensar en el ahorro es porque hasta ahora hemos tenido como garante de la situación que se nos va a dar en la jubilación, porque venimos de una generación con el baby boom en donde hay suficiente para seguir alimentando esa hucha. Entonces, la gente, bueno, nuestros padres se dedicaban a trabajar y la pensión pues es pública, ya me la pagarán. Se conformaban también con menos. Pero estas nuevas generaciones es como que están influenciadas o piensan que todo me lo resolverán. Pero el tema de la falta de cultura financiera y por qué, tu pregunta de por qué nos cuesta tanto planificar, es que cuesta a todos pensar. Yo no soy joven, pero los chavales de 25, 20, 30 años es que creen que se puede vivir en el día a día. Y eso no puede ser de ninguna de las maneras. O sea, es que no se puede comprar un iPhone de 1.600 euros y pensar que cuando cumpla 65 años va a tener 1.600 euros en el bolsillo porque alguien se lo va a dar. Es que esto no funciona así. Entonces, nos cuesta o les cuesta planificar por ignorancia, por desconocimiento y porque no les hemos educado en ese tipo de cultura de que tienes que ser responsable de tu saquito, de tu ahorro, porque solo el Estado, obviamente coincido, sería una brutalidad pensar en que uno de los pilares que garantizan el estado del bienestar va a quebrar al 1000%. No, pero es que no va a ser suficiente. No va a ser suficiente. Yo estoy convencidísima y no tengo las cuentas reales de lo que va a suceder. Entonces,
ya es que, como coincido con Carolina, como una hormiguita, poquito a poco, y saber, yo puedo todos los meses destinar esto, igual que el que quiere tener la sanidad pública, pues hemos visto con toda esta situación que tiene sus deficiencias. Pues si tú quieres tener la seguridad de todo, y estoy entrando en un terreno que no toca, pues también tienes que ahorrar e invertir en tu seguro privado, y donde no se puede con uno, se puede con otro. Y como todos no tenemos la misma renta, pues habrá gente que, aunque se lo quiera plantear, no puede. Entonces, el Estado ahí ha de ser solidario, porque no somos diferentes en ese sentido. Yo creo que tu pregunta es por falta de conocimiento, ignorancia y no ser conscientes de que mientras estás trabajando estás en una situación, pero cuando ya pases a tu retirada, por decirlo de alguna manera, no te va a alimentar nadie, nadie te va a dar lo que necesitas. Y hoy los jóvenes, además, como no quieren pensar, porque una hipoteca, comprarme una casa a 25 años, no sé qué, pues a ver si luego cuando llegan a mayores no tienen un techo donde vivir, no lo sé, es que eso es complicado. Pero vamos, las tres básicas, lo que te he comentado. Entendido. Luis, Amparo, vamos a ver que está ya José Vicente. José Vicente, ¿nos oyes? Sí, yo os oigo. ¿Me escucháis vosotros? Ahora sí, perfecto. No toques nada, no toques nada. No, disculpad que justo se ha caído internet en el peor momento, en la oficina. No pasa nada. Danos tu visión sobre la situación de las pensiones y, como le preguntaba a los anteriores compañeros, ¿las cobraremos en un futuro? A ver, yo no soy ahí un gurú de si las cobraremos en el futuro o no. Creo que aquí tenemos a la gente jurídica, tenemos también a catedráticos y tengo a buen amigo como Ricardo, que es un estudioso del tema. Pero, a ver, nosotros desde esta parte de jóvenes lo que sí que planteamos un poco, creo que Amparo, antes de que yo me desconectara, lo estabais hablando, pues al final los jóvenes tenemos un problema que es toda la parte salarial. Al final tenemos unos salarios muy precarios, con un nivel de vida no acorde a los salarios actuales, con lo cual le estamos pidiendo a los jóvenes que, digamos, que ahorren para ese futuro y no tienen esa capacidad de ahorro. Esa capacidad de ahorro hoy en día con los salarios actuales, los alquileres actuales y el nivel de vida es muy complicado. Entonces, al final tenemos que plantear esas pensiones pagadas un poco por las empresas, esos planes de pensiones pagadas por las empresas, porque también eso también va a hacer que esos trabajadores o esos jóvenes se fidelicen en las empresas, que es uno de los grandes problemas que también tenemos, es que ese sentimiento de pertenencia que existía antiguamente en las empresas, hoy por hoy, sí que con la parte joven ha perdido ese sentimiento muchas veces de pertenencia a la empresa. Ya no sé si es debido a los salarios que hay o debido a la cultura pues como vivimos una cultura de todo mucho más rápido, ¿vale? Todo mucho más rápido dadas todas las nuevas tecnologías y pues ese cambio constante quizá también hace que los jóvenes pues estén en una situación más complicada. Yo lo que sí que soy partidario es que al final las empresas no podemos ser las que paguemos siempre el pato de todo. Porque al final yo creo que las empresas siempre somos los que estamos en el ojo del huracán de los políticos y somos los que al final pagamos la fiesta de todo lo que es el gasto público. Y lo que debemos, al final, ¿por qué planteo esto? Porque cuando planteamos de unos planes de pensiones para los empleados desde las empresas, como puede suceder en otros países, al final esto es sencillo. Al final lo que tenemos que conseguir, como desde las empresas vamos a conseguir un ahorro futuro de gasto público en las pensiones, pues lo que tenemos que decir, oye, mire, si usted te cotiza un 35, un 36% por cada trabajador mensualmente, pues oiga, usted ahora va a cotizar un 20% por cada trabajador y el otro 15% usted lo va a destinar a un plan de pensiones de ese trabajador, un plan de pensiones futuro. Porque nosotros vamos a eliminar un gasto público a futuro, con lo cual lo que no podemos es seguir pagando un 36% de cotizaciones a la Seguridad Social y tener que estar también pagando un plan de pensiones. Porque entonces las empresas, si ya trabajamos con los márgenes y más en la situación en la que nos encontramos, que está todo mucho más competido y mucho más complicado, si ya trabajamos con esos márgenes, solo falta que nos incrementen los costes salariales. Sería inviable. Ricardo asiente, que lo estoy viendo.
¿Cuál es la importancia de No, complementar la jubilación con estos productos que comentaba José Vicente? Sí, se han dicho muchísimas cosas ya. En primer lugar, quería, como luego habrá titulares, en cuanto a tu resumen sobre mi intervención anterior, quería decir que estoy tranquilo, no porque no vea la problemática, sino porque estoy convencido de que vamos a encontrar un consenso de solución, ¿no? Que supone sacrificios para todos y no solo para las empresas, como dice José Vicente, para todos. Y en cuanto a lo que estamos hablando ahora de educación financiera, pues ya se ha dicho mucho. Yo lo que quisiera es complementar esto con que para tener criterio lo que hace falta es una información veraz por parte de los ciudadanos. Y esto al margen de dogmatismos. ¿Por qué digo información veraz? Porque estamos ante un problema de fallo de mercado. Entonces, si la ciudadanía no tiene información para luego, con su criterio, poder adoptar decisiones, pues bueno, pues tenemos un problema. Estamos de acuerdo en que al haber un fallo de mercado habrá que tutorizar en cierta medida al ciudadano y para eso está el primer pilar y en parte el segundo pilar, si se hizo obligatorio, que espero que no, pero esto tiene que equilibrarse y compensarse con unos grados de libertad que tiene que tener el ciudadano para poder optar por un segundo pilar, si es que es voluntario, y por supuesto por tercer pilar, pero sobre la base de información y educación. Pero me falta la información y esto creo que luego lo abordarás con la carta naranja, porque creo que la información que recibe el ciudadano que a futuro, que ahora mismo está con los problemas que comenta José Vicente, brutales, con esa tasa de paro, que, bueno, a un inversionista, ¿cómo vas a decirle que ahorre para su futuro? Ya se ha comentado antes. Pero bueno, habrá que tutorizarle, pero también dejarle grados de libertad para que adopte sus propias decisiones, porque si no, estamos en otro sistema y a eso no queremos llegar. Pedro, lo que está claro es que somos españoles y lo llevamos en los genes, lo dejamos todo para el final, las pensiones también. Pero es lógico, yo creo y aquí suscribo absolutamente lo que dice Ricardo. No hay ningún tipo de concienciación en este país. Hablamos de la problemática de las pensiones. Yo creo que la concienciación del ciudadano medio que no tiene una especial educación financiera empieza a entrarle a partir de los 45. Pero es que yo creo que si todo el mundo le preguntara en el primer día, Enrique lo ha expuesto al principio. Dice, oiga, si usted quiere tener 1.000 euros de pensión cuando se jubile y además con una perspectiva de vida pues cada vez más longeva, tiene usted durante 35 años que poner 500 euros. Claro, si eso lo sabe al señor o a la hija de Amparo o al hijo de Amparo el primer día que estará muy concienciado, pero si eso lo supieran absolutamente todos, diría, ¿y de dónde saco yo 500 euros de mi primer sueldo? Y diría, a ver, ¿cuánto está cotizando mi empresa dentro de el 30 y pico % de cotizaciones al que se refería José Vicente? Yo creo que es evidente. Al final, sí, y probablemente enlazamos con la carta naranja de la que hablaba Ricardo, ¿no? Y al final, es decir, oiga, señor mío, usted con lo que está cotizando hoy va a tener derecho a una pensión de tanto. Yo creo que esto serviría de forma absoluta para que la gente se pusiera las pilas con un producto u otro. No hay duda, vamos. Enrique, ¿por qué se acabó quedándose en un cajón? Por cierto, yo tengo un amigo que sí la recibió, ¿eh? Ojo, la gente no se lo cree. Yo tengo un amigo que recibió esa carta, palabra, ¿eh? ¿Por qué se quedó Pero es otro tipo de carta, será otro tipo de carta. No, bueno, no sé si era esta, pero sí que era una carta donde le decía, a usted le va a quedar para jubilarse tanto dinero. Que no me lo creí, pero un día, hace hace 5 o 6 años me lo enseñó. Digo, coño, esto es una reliquia, de verdad. Pero ¿por qué quedó en el olvido? Porque sería una llamada a la gente. Oiga, señor, que a usted le van a quedar tanto dinero. Búsquese las habichuelas para complementar esa pensión. ¿Por qué, Enrique? Bueno, el devenir de los políticos es difícil de interpretar, ¿no? Yo creo que estaba preparado hasta el punto de que salió la licitación para los que tenían que repartirlas en el BOE y luego lo pararon ya cuando estaba a punto, ¿no? Yo creo que fue altas instancias, es lo que tengo entendido yo. En la seguridad social, digamos, en la parte pública. Y entonces la parte privada, que en principio se habían comprometido también a hacer la parte correspondiente a los ingresos que tenían los mismos ahorradores para sumar, digamos, las dos pensiones, pues tampoco también se paró, ¿no? Pero bueno, yo creo que es que, claro, en este país lo de la información parece que hay que estar pidiéndola, cuando deberían dártela directamente sin pedir nada, ¿no? Y bueno, pues el argumento que utiliza ahora la seguridad social es que hay, bueno, pues tienes una página web donde puedes ver cuál va a ser tu pensión, que al principio funcionaba muy mal porque
por poco que pusieras, te aparecía que todos llegaban a la pensión máxima. O sea que ahora parece que ya lo han corregido porque no habían utilizado el deflactor. Bueno, no me acuerdo exactamente qué problema había, luego lo han corregido y parece que funciona mejor, pero eso te sirve para hacer buenas proyecciones cuando te falta poco para jubilarte. Pero aquí lo que nos interesa es tener, como estabais diciendo, ¿no?, buenas proyecciones desde para que a mi hijo o a mi hija o cuando empiece ya a trabajar, decirle, mira, esto es lo que te espera, ¿no? Entonces, ve ahorrando porque de una forma o de otra el vehículo es indistinto casi, ¿no? Pero ve ahorrando para lo que pueda pasar, no confiar todo, ¿no?, el estado paternalista de que nos va a pagar todas las pensiones que queramos, y esto yo creo que tienen que abrirnos los ojos. Lo que pasa es que yo creo que no quieren abrirnos los ojos y siguen utilizando medidas en el mismo sentido, que luego, bueno, si queréis aún no, las comentamos, ¿no?, por no extenderme más, luego seguimos. Para docenarnos, medidas para docenarnos, Enrique. Carolina, hubiera sido importante enviar esta carta naranja, ¿no? Totalmente, o sea, recibir información sobre esa estimación de pensión es vital para hacer una planificación correcta, sobre todo para conciliarnos. Nosotros utilizamos muchas veces el ejemplo, Enrique lo ponía en números, para decirle a la gente, lo que necesitas ahorrar para tu jubilación es más incluso que lo que vale tu casa. Es decir, todos tenemos en la cabeza una casa, ¿no? Pues tenemos que tener presente que para la jubilación necesitamos tener un montante pues superior a eso que vale tu casa, ¿no? El tener el dato y tenerlo de fuentes oficiales, como era esa carta naranja, pues nos hubiera sido, pues vamos, vital para reactivar este tema. Sí que es cierto que pusieron en marcha el simulador que, dice Enrique, te presenta pues algún error de cálculo y además es que estaba planteado solo para personas pues más cerca a la jubilación, de los 50 creo que salían esas estimaciones y ahí es que además es de difícil acceso el simulador, porque yo fui a intentar ver mi pensión y me encontré con que primero hay que ir a la Seguridad Social a pedir unas claves de acceso que si no por trámite que hayas hecho con la Seguridad Social, pues tienes que ir hasta hace unos años presencialmente, primero una cita, que te den las claves y después hacerte los cálculos en tu casa con el simulador. Pues es realmente difícil el acceder a esa información. Sí que por la parte privada, que sí se ha aprobado en la ley la necesidad o la obligación de que las entidades gestoras de planes de pensiones de la parte de empleo, en planes de pensiones de empleo y las comisiones de control envíen esa información a sus partícipes. A partir de febrero del año que viene tendremos que enviar ese informe de derechos de pensión estimada para las que se tienen acumuladas en los fondos de pensiones de empleo, que, pues bueno, la que hay en España de ahorro en planes de empleo, pues no es muy elevada, con lo cual imaginemos lo que va a salir en esa carta. No tenemos todavía directrices del Gobierno de las hipótesis actuariales que debemos utilizar y no sé si esa fecha del 8 de febrero se pospondrá porque no tenemos todavía instrucciones las entidades privadas de cómo debemos hacer el cálculo, porque las hipótesis deben ser comunes. Es decir, no tiene sentido que cada te calcule pues con una hipótesis de realidad esperada diferente o con unas métricas actuariales diferentes. El cómo dar esa información al ciudadano también es muy relevante. Es decir, no decirle tendrás tanto cuando te jubiles, sino esto te supondrá una renta vitalicia, una cantidad mensual que vas a poder cobrar cuando te complemente tu es decir, el cómo dar la información también es importante, dar una información veraz. Si recibo esa carta y me dice algo que no me lo creo, no sé si va a tener el impacto esperado, ¿no? Yo creo que lo importante es que fuese agregado, que fuese la información de las entidades privadas, de los planes de pensiones de empresa, incluso extenderlo a los individuales, y la información de la Seguridad Social para poder tener todas las partes para tomar la decisión, ¿no? Y para tomar medidas. El solo hacerlo las entidades privadas, pues no tiene mucho sentido. Es un paso adelante, pero debería de ir coordinado con el sistema público. Amparo, tu hija no recibió carta naranja y la tienes ahorrando ya.
No, yo nunca he recibido la carta naranja. Tu amigo ha tenido mucha suerte, Luis. No, es un amigo de Madrid que me la enseñó hace 4 años que yo no me lo creía, porque es que no me lo creía. Y un viaje a Madrid, él me enseñó una carta. Yo no sé quién se la mandó, pero sí que era una carta naranja donde le decía que le iban a quedar tanto dinero. Yo no sé si era broma o no, pero él me la enseñó, ¿eh? Yo lo único que recuerdo haber recibido es como un escrito de la Seguridad Social con tu vida laboral, por decirlo de alguna manera. Sí. Pero no acabo de entender tampoco por qué no se han preocupado. Bueno, sí que lo entiendo, pero lo voy a decir. Si era una de las instrucciones, recomendaciones del Pacto de Toledo, que ya se aprobó en su momento, es que las cosas cuando se dicen, se hacen y se aprueban, lógicamente, pues están para cumplirlas. Y yo coincido totalmente con los comentarios de Carolina. Es que se nos ha dicho por activa y por pasiva, no a las jubilaciones, prejubilaciones, porque el sistema no se sostiene o se reducen a la mínima expresión. Hay que trabajar hasta los 67, hasta los 68, porque si no, esto no llega. Esto lo tenemos todos interiorizado, asumido, y a mí me da igual trabajar hasta que me muera, pero porque me gusta afortunadamente lo que hago, es que si no lo hago igual me muero. Pero hay que comentar a todo. Sí, es verdad, llevo 32 años cogiendo vuelos todos los meses y ahora me falta el oxígeno. En fin, nosotros. Y ya lo único que quiero es dormir en un hotel. Ya no quiero dormir más tiempo en mi casa, que no lo puedo resistir. Pero bueno, esto estar en el mundo este global. Entonces, ¿qué pasa? Que alguien, quien sea, debería de activar esto porque tenemos derecho los contribuyentes, y tenemos derecho, pero no sabemos exigir tampoco. Todos son obligaciones, pero también tenemos derecho de lo que estamos pagando, de lo que nuestra empresa, o las empresas retenemos a nuestros trabajadores. ¿A dónde se lo está destinando? ¿Qué es lo que va a quedar? Es que si estamos en el gobierno de la transparencia, de todo lo que conlleva a todos los niveles, pues al primero que hay que cuidar es al cliente, y el cliente es el ciudadano. Es que los que estamos en activo son los únicos que podemos contribuir a mantener no el sistema solo de la caja de las pensiones, sino a todo el sistema de educación, de sanidad, de armamento, de lo que sea, lo que os podáis imaginar. Entonces, no lo sé, lo lanzo así para ver si alguien que intereses en no dar la información, que yo creo que a la banca, Carolina, es que os beneficiaría también mucho, porque es que estaríais aliados con todos y decir, oye, se está invirtiendo así, así, así o así. Ahora, cada empresa, ¿qué puede hacer para complementar? Obviamente, no puede ser del margen, José Vicente, te doy toda la razón, porque los márgenes se han reducido de una manera que es imposible, aunque quieras. Entonces, esto tiene que ser en alianza con, y cuando ese trabajador deje de estar en la empresa de José Vicente, que sepa que tiene ahí ese ahorro para, y que si se va a otro sitio, a ver cómo se articula, que se le pueda traspasar, que se lo pueda llevar. No sé, esto aquí Pedro sabe mucho más, y Enrique seguro, y Ricardo como especialista en el tema también, pero tenemos que llegar a algún pacto, entre comillas, que no se nos demore como el Pacto de Toledo, vaya. Eso te iba a decir, Amparo, si hemos tardado 25 años en recuperar el Pacto de Toledo, bueno, llevar a la práctica, pues bueno, Ricardo, como hubiese tardado 25 años en implantar un plan en mi empresa, no sé dónde estaría. Pero vamos, ya te lo digo. Ricardo, por alusiones. El mercado ruso ya. Oye, Amparo y José, yo no soy especialista yo soy director de Economía y Análisis de la CEF, y lo de pensiones es una cosa más. No, pero eres estudioso de la... Vale. Sí. Bueno. No, a ver, con todo lo que estás diciendo. Lo que quería decía Amparo, ¿por qué no exigimos más? ¿Por qué no exigimos más los contribuyentes? ¿Por qué no exigimos más, como decía Amparo? No, a ver, yo lo que quería añadir es que lo de la carta naranja, y que para mí es básica para esa información veraz, para tener criterio y poder ejercer esos gastos de libertad para poder complementar lo que es el sistema de pensiones, yo creo que, no voy a romper una lanza para el gobierno, pero desde luego entiendo, y entendemos todos, que hay un riesgo político, un coste político, porque claro, imaginaros que el retraso en las medidas que se adopten, tanto paramétricas como sistémicas, que uno se vaya haciendo una Excel
donde va viendo el resultado de la carta naranja año a año. Eso es agobiante, eso frustra todas las expectativas. Las frustra sobre todo porque, además, la eficacia de esta carta naranja, me podría corregir, pero yo creo que es nula. Es decir, nadie puede garantizar hoy que realmente ceteris paribus, es decir, si se mantiene constante todos los demás parámetros, yo voy a percibir aquella presión contributiva. Y lo digo porque, además del riesgo económico que existe, por supuesto, y financiero dentro de un sistema también como el de seguridad social, está el riesgo demográfico que intentamos ahora aplacar con estas reformas sistémicas, pero también está el propio riesgo político, porque a pesar de que hay un entente de que, bueno, las medidas que las propuestas del Pacto de Toledo se implementan por el gobierno y los futuros gobiernos no los van a cambiar, pero esto no tiene por qué ser así. Puede haber una reforma brutal o marcha atrás en lo que es el sistema de seguridad social, con lo cual la Carta Naranja del año 2018 puede no tener, o el resultado no puede tener nada que ver el año 2040. Con lo cual, bueno, pues es un poco atrevido, ¿no? Esa carta es necesaria, pero desde el punto de vista público, pues es un poco atrevido porque qué eficacia tiene y qué expectativas va a frustrar, sin duda, de cara a los ciudadanos. Con lo cual, ahí lo dejo. Pero es necesario, porque si no, aquí nos la tenemos. Pedro, pero es una forma de hacerse la idea más o menos de lo que va a percibir uno cuando se retire. Que no se lleve la sorpresa cuando vaya a cobrar la primera pensión y vea que no tiene ni para comer, vamos. Pedro, no te oímos. Pedro, no te oímos. Ahora sí. No. Pedro, Lardo, no te oímos. Es lo que tiene la tecnología puntera del 2020. No te oímos, Pedro. No. A ver, no te oímos. José Vicente, te pregunto lo mismo, a ver si recuperamos ahora a Pedro. Es que no te oímos, Pedro, ahora te recupero. A ver, Luis, yo personalmente lo que considero es que, bueno, independiente de la carta naranja, que lógicamente yo ni la he recibido ni la recibiré, creo ya en lo que me queda con 35 o 36 años, perdón, con 36 años que tengo, creo que no la recibiré. Al final yo sí que creo que uno de los grandes problemas que nos encontramos, siguiendo un poco lo que comentaba Pedro antes, es el tema de cultura financiera. Yo eso sí que lo veo en los jóvenes, incluso jóvenes, uno de los grandes problemas que nos estamos encontrando es la tasa de mortandad que también tenemos las empresas, y es por esa falta, ¿no? Porque hay una tasa de mortandad de las empresas en los 5 primeros años en torno al 95%. ¿Vale? Ahora ponemos mucho foco en las startups y en toda la parte esta tecnológica, pero al final el 95% de todas esas empresas que se crean están muriendo. Y es porque también muchas veces, y eso sí que lo tenemos súper analizado, es que muchas veces, la gran mayoría de veces, hay un problema de falta de formación, ¿no? Esa falta de cultura, lo que hablaba Pedro, y al final esa falta de cultura financiera, pues nos pasa en la falta de cultura de gestión de empresas, ¿vale? Porque las propias empresas creo que también es una manera de aportar al sistema, ¿vale? Yo lo que también considero es cómo puede ser que en pleno revolución tecnológica que estamos viviendo, sigamos con un sistema como el actual en el que nadie ha llegado a crear un pequeño algoritmo con diferentes escenarios a la hora de cómo va a quedar tu pensión futura. Eso es algo que me sorprende cuando tenemos, por ejemplo, cara a la recaudación, sí que tenemos uno de los sistemas más avanzados del mundo, como es el sistema de Hacienda, de la agencia tributaria, pero cara a la hora de soltar la pasta, estamos hablando del Pacto de Toledo de hace 25 años, no terminamos de avanzar, no terminamos que si la carta naranja, o sea, a la hora de recaudar somos los más avanzados del mundo, a la hora de soltarla nos cuesta mucho poner sistemas eficientes. Entonces, porque al final lo que están buscando, y eso sí que es una opinión personal, que la podéis poner como titular, a mí ya sabes, Luis, que yo no me suelo morder la lengua, ¿vale? Lo que están buscando yo creo es que al final la gente complemente las pensiones para evitar tenerlas que pagar el Estado. Pero que sigamos cotizando, ¿vale? Porque que sigamos cotizando y que sigamos poniendo todas las empresas y todas las personas, pues sigamos poniendo el dinero para tener un estado de bienestar futuro que no sabemos
si ese estado de bienestar futuro va a llegar. Al menos los que tenemos 36 años, ponemos muy en duda que eso vaya a llegar. Con lo cual ellos quieren evitar que hagamos esa parte, quieren evitar que tengamos que hacernos planes de pensiones, quieren que nos hagamos planes de pensiones privados para ellos tener que evitar soltar la pasta. Entonces, es como que cada vez lo vamos ralentizando, pero eso sí, vamos elevando el gasto público en asesores, en todo este tipo de... Coincido plenamente contigo, José Vicente, coincido plenamente contigo. Pedro, a ver si te oímos ahora. A ver si ahora conseguís Perfecto. que se oiga. Vale. No toques nada, no toques nada. Bueno, a ver, ¿cómo ves tú el tema de la carta naranja? No, indudable. Que tiene sus dificultades y que, fíjate, yo estaba oyendo a Ricardo y hacía la siguiente reflexión y aquí me pongo absolutamente mi gorro de abogado y es ¿hasta qué punto un señor que recibe una carta naranja con 30 años y en la que le dicen que va a tener derecho a percibir X euros y llega un momento dentro del futuro, oiga, usted me dijo hace 30 años y se lo lleva a un juzgado? Hombre, a ver, yo creo que ahí es donde precisamente se demuestra la falta de cultura financiera y al final hay que interpretarla en sus justos términos. Pero claro, el hecho de que esa precaución jurídica, que más que jurídica evidentemente es política, el tener esa precaución jurídico/política que van muy en paralelo, lo que no nos puede hacer es dejarnos ignorantes de la realidad. Y la realidad es que, oiga, si usted quiere durante 30 años ser pensionista y cobrar sin trabajar y tener un medio de vida pues directamente mediante prestación, pues habrá tenido usted que capitalizar una serie de importes previos. Y yo creo que aquí entramos ya en el discurso de hasta qué punto pues ese sistema es sostenible. Al final yo creo que en nuestro país nos hemos centrado mucho y bueno, la verdad es que tanto la economía como la demografía han permitido que durante muchos años el sistema fuera visible con prestaciones que en la práctica son no contributivas. Y esto probablemente yo creo que el futuro más inmediato, que es donde ahora mismo el sistema pues tiene que plantearse cómo lo queremos a largo plazo, y es que ya ni la demografía ni la economía esperemos que se recupere y sea más fácil, pero desde luego la demografía no acompaña para que tengamos un sistema basado en la práctica en elementos no contributivos. Y eso desde el punto de vista político pues conlleva pues unos cambios estructurales y de concienciación muy grandes y que, bueno, pues hay que trasladarle a la población, sin duda, porque es que no el sistema no se aguanta. No queda otra. No queda otra. Bueno, vamos a poner sobre la mesa los temas de planes de previsión social, los incentivos y el papel que juegan las empresas en todo esto. Enrique, ¿cómo lo ves? Bueno, ahora parece que, no, un poco lo que estaba diciendo Pedro, ¿no? Coincido con él, que ahora de repente parece que lo más importante es el ahorro complementario, ¿no? Que parece que las pensiones públicas, el Pacto de Toledo, no sé si hablaremos luego del Pacto de Toledo, pero sí, al final hablamos. Entonces te quedas así un poco descolocado, ¿no? Porque de repente ha cambiado la dirección del viento, ¿no? para el otro lado. Y bueno, un poco volviendo a las cifras iniciales, es un complemento y ahí no se puede confiar todo en el ahorro en los planes de empresa. Están hablando del sistema británico, que ha tenido éxito, pero cuando hablas con la gente que está ahí, dice, bueno, pero el ahorro que vas a esperar de los planes de empleo británicos no te da para sustituir totalmente la pensión pública, ¿eh? Sí que es un complemento y claro, ahí depende ya, yo tengo ganas de ver cómo lo van a diseñar, porque la verdad es que hay bastante incertidumbre sobre ese tema. Y igual que el ahorro en tercer pilar o en segundo pilar, bueno, pues ya las cifras que estamos viendo que el fondo que habría que constituir, o yo también, Carolina, pues es una cantidad muy importante, ¿no? Entonces, la empresa puede aportar una cosa antes que habéis comentado también, claro, cuando habláis del 30% de cotizaciones, o el 30 y tantos % de cotizaciones, pero no todo es para jubilación. Claro, sí, hay que pagar BID de edad, hay que pagar incapacidad laboral transitoria, la permanente, orfandad, es decir, que directamente a jubilación se destina un 17, un 18% como mucho de las cotizaciones, ¿eh? Que hay muchas más contingencias que nos olvidamos también, ¿no? Entonces, no sé cómo se va a regular, no sé si van a exigir que la empresa aporte lo mismo que el trabajador a los planes de empleo.
No sé si el Estado también a través de deducciones extras tendrá que es como empezó también el sistema británico, una aportación adicional. Entonces, yo creo que hay mucha incertidumbre sobre qué puede pasar, ¿no?, con este tema. Carolina, ¿cómo se ve de Ibercaja? Pues a ver, veo positivo, ¿no? El que por fin desde el sector llevamos pidiendo que se incentiven los planes de pensiones de empresa y que haya pues una alternativa de ahorro complementario que se extienda a más trabajadores, porque lo cierto es que hoy el sistema de pensiones de empleo solo llega a mis trabajadores. No está suficientemente llevado, desde luego, y eso no está en la ley de presupuestos detallado ni en la futura reforma que tienen que hacer, ¿no? Hay que trabajarlo todavía, pero desde luego a las empresas y al tejido empresarial español, básicamente de pymes, no les puedes pedir ese esfuerzo adicional si no tiene estímulos pues fiscales o otro tipo de incentivos para que se puedan implementar. Hacerlo desde la empresa es muy importante porque al final cuando tú empiezas a trabajar, lógicamente nadie te pregunta si quieres cotizar a la seguridad social, ¿no? Va directamente en tu nómina, ¿no? Sale el descuento y directamente te lo detraen, ¿no? Lo que se pretende con el plan de pensiones de empresa es que sea algo similar. El sistema, el modelo del que te habla es un sistema de adscripción automática que se llama, es decir, en el que una persona empieza a trabajar ya se detrae parte para el fondo de empleo. Una parte que aporta la empresa, otra parte que aporta el trabajador, que también debe estar comprometido con esto, incluso una parte que aporta el Estado, ¿no? Esta sería una posible fórmula de incentivo también, ¿no? Apoyar al propio plan de empleo, haciendo una aportación pública también a ese producto. Es uno de los modelos que se barajan, pero está todavía todo pues muy en bambalinas, ¿no? El futuro fondo de pensiones público, del que sí que se habla en los presupuestos generales del Estado, pues dan un plazo, me parece que de 12 meses para poder diseñarlo y ponerlo en práctica. Y no tenemos que olvidar que hasta que estos sistemas empiecen a extenderse, ¿no? Generar pues un ahorro pues que empiece a ser suficiente, pues es una reforma que va a tener lugar a lo largo de muchísimos años. Es decir, por lo menos yo auguro en 5 años, hasta dentro de 5 años, esto no va a estar un poco funcionando con una dinámica para poder empezar a generar contribuciones importantes. Y luego también es importante ver que tiene cara a todos los trabajadores. Hoy en día los planes de pensiones de empleo no admiten a los autónomos. Es decir, los autónomos, la vía que tienen de ahorro del sistema individual o otro producto de ahorro individual. Nos parece que no tiene mucho sentido, que se van a potenciar los de empleo, cosa que es súper valorable y súper interesante, pero ver la pata del ahorro privado no tiene ningún sentido, ¿no? Al final, el desvestir un santo para vestir a otro, el ahorro privado particular también es necesario. Vamos a incentivar el empleo para que lleguemos a la mayor parte de trabajadores, a una masa de trabajadores más alta que la que hoy en día tiene este tipo de planes, pero vamos a seguir incentivando el ahorro particular en sistemas, porque hay trabajadores que no tienen otra alternativa de ahorro y la actual de reducir ese límite de desgravación fiscal en los planes individuales de los 8.000 actuales a los 2.000 euros que está previsto para el próximo año, hace que muchos trabajadores que no tienen hoy cabida en esos planes, pues van a estar por lo menos unos años hasta que este fondo de empleo público se desarrolle o hasta que formen en marcha, pues sin incentivos al ahorro, sin ayuda para iniciar ese ahorro a largo plazo, lo cual pues vemos que no tiene ningún sentido. ¿Y para Amparo tiene sentido? A ver, no tiene sentido, pero volviendo al inicio del comentario de Carolina, ¿vosotros creéis que si a uno, como ella decía, cuando empieza a trabajar, se le preguntase de forma voluntaria, ¿tú quieres que se te detraiga X cantidad para aportar a la seguridad social que cubre esto, esto y esto? Pues yo sinceramente creo que todos diríamos que no. Diríamos, no, déjeme usted que de forma voluntaria yo me comprometo a esto
y yo ya me haré mi plan y si me equivoco yo. Pero yo no tengo por qué estar... Entonces, claro, sería una quiebra brutal. Entonces, no se puede plantear. Pero es que el que tú te pongas a trabajar por cuenta ajena y que ya te estén detrayendo 30, 20, 12, 14 o 3, pues es algo que está instaurado en el sistema. Pero de forma voluntaria yo creo que todo el mundo, o una gran parte, diría que no. Si el próximo año la aportación a los planes individuales hasta 8.000, lo que buscamos es más la rentabilidad fiscal que la financiera, desaparecen, yo creo, hasta 2.000. Yo creo que también se detrae de alguna forma el interés o el incentivo que se está buscando. Entonces, no tendrás esa rentabilidad fiscal, la tendrás que buscar de otra manera, que nos asesore Carolina cómo hacerlo, y entonces tendremos que destinar 6 o 8 o 10 o cada uno en la medida de sus posibilidades, porque los que estamos concienciados sabemos que tenemos que seguir ahorrando para ese futuro en donde nadie nos dice ni con carta naranja ni con carta violeta qué vamos a tener, cuánto nos va a quedar y si nos va a quedar algo. Bueno, espero que después de oír al profesor que quede algo, que quede algo. Algo quedará, bueno, algo quedará. No Ricardo, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo lo que veo es que los incentivos ahora mismo para lo que es el segundo pilar pues son completamente asimétricos. Por la parte del trabajador, pues ha sido a golpe de cambio de fiscalidad, que ya lo estaba comentando Amparo, ¿de acuerdo? Y sigue manteniendo un atractivo que los tenían hasta ahora, pero desde luego a cambio de fiscalidad para IRC, con lo que al final hablaremos que no estamos del todo de acuerdo. Y para la empresa es que simplemente no hay incentivos. O sea, no hay ningún tipo de incentivo para la empresa. Y estamos hablando sobre todo de las empresas, de las microempresas o de las pequeñas y medianas empresas, que ya, como comentaba antes José Vicente, pues tienen toda esa problemática. En la estructura empresarial sabemos cuál es, asociada a una estructura salarial que también sabemos cuál es, con lo cual, pues bueno, pues es asimétrico. Casualmente, la semana pasada coincidimos Enrique y yo en una jornada y yo esto justamente se lo pregunté al ministro. En relación también con lo que estaba comentando Carolina, le dije que, bueno, que por el proyecto de presupuestos habíamos visto que se cambiaba esta fiscalidad de la bajada de 8 a 2.000 euros en el pilar 3, en los planes individuales, y la subida de 8 a 10.000 euros en lo que sería el segundo pilar, y que esto, por lo que habíamos visto en el proyecto de presupuestos, pues arrojaba un incremento de caja para el año 2022 de 580 millones de euros. O sea, hacen caja encima con este cambio de fiscalidad. Y que, bueno, pues entendíamos que había margen para beneficios fiscales. Entonces, pues bueno, que nos comentaran si había recorrido en cuanto a, por ejemplo, esto lo adelanto, por ejemplo, si se quiere impulsar, podría haber una ventaja fiscal en el sentido de que no entrar en la cotización, en la base de la cotización, justamente esas aportaciones que hace la empresa por el trabajador, porque si estás cotizando por el pilar 2, no voy a cotizar también por el pilar 1. Y por otra parte, que se restaurará el beneficio fiscal en impuestos sobre sociedades como había antiguamente. Ni me contestó. También le pregunté si va a haber una aportación a ese fondo de pensiones, como comentaba Carolina, y tampoco me contestó. Bueno, pues de momento hacen caja en una estimación de 580 millones de euros y, sin embargo, no se prevé ningún tipo de ventaja fiscal, con lo cual, si vemos el contexto macroeconómico, ¿a quién pretende ir destinado? Que es a las microempresas, a las pequeñas empresas, con la que está cayendo y con la estructura que tenemos. Si el trabajador, que también podía aportar algo, la estructura salarial ahí es más pequeña, con la que está cayendo, con la tasa del paro y encima le metemos la prueba a lo que es el pilar tercero, pues bueno, pues me parece que estamos frente a un criterio dogmático y populista que no es el que va a contribuir justamente a fomentar este pilar de seguridad social y de ahorro. Y bueno, y ahí me quedo. Luego ya si queréis que vamos abundando las medidas que pretendían coger, porque quiero ser breve. Correcto. Pedro, si el ministro ni le contesta a Ricardo, con la que está cayendo, como dice... Bueno, aquí está Enrique. Enrique lo escuchó, es que ni me contestó. Bueno, a mí no me contestó y Enrique no dejó ni hablar. Es alucinante, de verdad. Es alucinante. O sea, que ni el ministro contesta. Tu visión, Perdona, Pedro. Enrique, perdona.
A ver, yo... Enrique, no, perdona, Pedro. No, Enrique, ¿quieres apostillar algo? Oye, podéis intervenir cuando queráis, ¿eh? No, bueno, es que si empieza a hablar... No, no, lo que sí que dijo, porque claro, digamos que la excusa para reducir de 8.000 a 2.000 era la regresividad de las aportaciones, ¿no? Que se utilizaban más los que tenían una renta más alta. Eso, el origen del problema es que el impuesto sobre la renta es progresivo, claro, y la regresividad. Pero bueno, le pregunté que entonces si el tratamiento fiscal de los planes de empleo, que lo quiere potenciar, también sería regresivo, porque también los que más cobran van a tener una... Entonces, de ahí dejo que yo me quedé un poco alucinado, que dice, sí, pero es que hay dos formas. Se puede deducir, o sea, se puede reducir la base imponible, que es el sistema actual, o se puede hacer una reducción sobre la cuota. Con lo cual, yo creo que están pensando en cambiar todo bueno, no sé, no lo han decidido, pero están manejando. Yo me quedé bastante alucinado porque sí que es un cambio importante en ese aspecto. No sé si habíais oído algo más, pero lo dejó caer, ¿eh? Ahí, lo dejo también de caer yo ahí en ese sentido. Enrique, que van a salto de mata. Van a salto de mata. Pedro, ¿qué opinas? Aún no se ha abordado ese tema, pero queremos tener la letra pequeña. El diálogo social todavía no se ha entregado ese tipo de información, pero ya la veremos. Pedro, ahora sí. Yo sí que apuntaría desde el punto de vista fiscal, hay un elemento que yo creo que no tenemos que perder de vista y es más allá de discutir de la regresividad o progresividad, en el fondo el supuesto beneficio fiscal de las pensiones no es más que un diferimiento. Es decir, oiga, usted prescinde de renta disponible, como no la tiene disponible, no pague por ella, eso sí, el día que te jubiles, y eso además llevamos un largo proceso de modificaciones legislativas por las cuales lo que se han eliminado ya llevamos años eliminando beneficios fiscales cuando uno rescataba, pero el día de que uno rescata paga religiosamente sobre la totalidad de la renta diferida porque se supone que es buena para el sistema y para sostener pues el tercer pilar. Evidentemente, si tú quitas este diferimiento fiscal, el interés por parte del aportante en poner dinero en un producto que es absolutamente ilíquido es nulo. Es decir, oiga, incluso el que tiene la disponibilidad de ahorrar, ¿por qué lo va a meter en un plan de pensiones? Pues lo meterá en cualquier otro producto financiero en el cual, si tiene una urgencia, pues lo podrá rescatar. Dice, si no tengo ningún tipo de incentivo fiscal a este apoyo a la jubilación, pues mire, lo tengo en cualquier otra herramienta financiera o, como nos ha pasado tradicionalmente en nuestra sociedad, en inmuebles, en ladrillo, que después no realizaré el día que me jubile. y que a lo mejor lo que me hacen es tener pues más gastos porque al final en esto es verdad que tenemos poca cultura financiera. Entonces, yo creo que si de verdad lo que queremos es complementar la pensión pública, yo creo que es absolutamente imprescindible que exista algún tipo de incentivo fiscal a esa no disponibilidad de renta. El incentivo fiscal, si por las circunstancias que fuera, ahora hemos decidido que hay que impulsar de forma decidida el segundo pilar en lugar del tercero y centrar los esfuerzos, que esto, pues bueno, cada cual puede tener sus ideas, pero yo creo que cuanto mayor sea el rango de posibilidades, pues más contribuciones habrá y mejor se estará cuidando el sistema. Pero en cualquier caso, si lo que decidimos es incentivar o promover que efectivamente sea vía empresarial, pues digo lo mismo, tendremos que introducir algún tipo de incentivo por el cual en la combinación empresa-trabajador tengan un mínimo de interés por hacer estas contribuciones. Y esto, bueno, durante, si no recuerdo mal, fueron no sé si 4 o 5 años, estuvo en vigor pues la deducción en cuota del impuesto sobre sociedades, ¿no? Para las aportaciones a los trabajadores, en los cuales decía, oye, en la medida en que las cotizaciones no se tocan y por tanto el primer pilar pues sigue siendo exactamente el mismo, el que la empresa que contribuye adicionalmente y por tanto pues tiene un coste adicional, bueno, pues está que reciba un mejor tratamiento fiscal en el impuesto sobre sociedades, reduciendo el importe. Pero es verdad que parece que siempre lo ligamos a la fiscalidad, pero es que yo creo que van absolutamente de la mano. Es decir, es muy difícil convencer a la sociedad de que contribuya a futuro para tener rentas no disponibles durante muchos años sin ningún tipo de incentivo, ¿no? José Vicente, aquí pilar 1, pilar 2, pilar 3, vamos, si nos descuidamos se caen los pilares y se cae el sistema. Oye, ¿qué incentivos habría que introducir en el binomio empresa-trabajador, a tu juicio, José Vicente?
Bueno, al final el mayor incentivo, yo creo que hablando de pensiones, es aportar, digamos, al plan de pensiones de ese trabajador, ¿vale? De una forma que complemente incluso que él pueda tener su propio plan y la empresa pueda aportar. Yo un poco a lo que me refería al principio. Al final lo que no podemos es las empresas pagar el pato. Todo esto tiene que venir reducido con una reducción de cotizaciones, que está claro que no todo va a la parte de la jubilación, pero bueno, estamos hablando que se lleva un 17, un 18, ¿no? Mejor que, como comentaba Enrique, en torno a un 17-18% se va a la parte de las jubilaciones. Pues ahí es donde nosotros tenemos que, al final, las empresas lo que no podemos es que esto nos cueste más dinero, dado la situación, dada la situación en la que vivimos, ya no solo por el hecho de la pandemia, sino que venimos desde 2008 con una reducción de los márgenes debido a la situación de crisis que vivimos y que parecía ser que este año era el año de la pequeña recuperación, pero ha tenido que venir una pandemia a darnos una colleja de nuevo. Yo es la única fórmula que yo veo capaz hoy por hoy de esa manera de complementar los planes de pensiones para los trabajadores. Es la única fórmula que yo personalmente veo, es decir, usted me reduce 5 puntos en la cotización social y esos 5 puntos me va a obligar a que yo lo derive a un plan de pensiones a mis trabajadores. Enrique, y después de las esperanzadoras palabras respuesta / del ministro, ¿cuáles serían tus incentivos a aplicar? Pues desde el mundo académico es muy fácil de decir cosas, ¿no? Hay que estar en la piel de los empresarios, creo yo, para... Bueno, es verdad que habéis comentado también antes, es una forma de fidelizar a los empleados, ¿no? Y se ha utilizado ese criterio pero ¿quién tiene actualmente planes de empleo en empresa? Pues las grandes empresas. Los planes de promoción conjunta no han dado el efecto esperado, que se van apuntando, pero el porcentaje es bajísimo de empresas. Y bueno, pues yo creo que aparte de que lo que pueda aportar, le hagan aportar al empresario y al trabajador, pues yo creo que es importante, como habéis dicho también, que desde el punto de vista del Estado haga un esfuerzo para fomentarlo, y el esfuerzo pues tiene que ser vía pues alguna deducción fiscal, como existía antes en impuestos a sociedades, o de alguna forma parecida, ¿eh? Pero yo creo que sí que dijo también el ministro el otro día que parece que la industria parece que están diciendo que nos va a costar mucho, pero ya veremos cómo eso lo vamos a montar ya muy rápidamente. Lo que es una cosa es montarlo rápidamente, sacar la ley para regularlo, la normativa para regularlo, y otra cosa es que eso luego llegue a buen puerto y que muchas empresas se apunten a ese carro, ¿no? Y eso va a ser hay que esperar lo que el Pacto de Toledo, pues otros 25 años. Entonces, claro, la gente, claro, esto está pensando en los jóvenes, pero la gente que tiene ya 55, 60 años, que podían hacer aportaciones al plan individual por 8.000, hasta 8.000, pues van a rebajar a 2.000 y tampoco van a poder aportar al plan de empleo si no la empresa no está dentro de esto. Entonces, creo que al final tendrá que poner alguna medida transitoria para que, por lo menos por edades, que haya gente que pueda seguir haciendo aportaciones. Debería seguir haciendo aportaciones al plan de individual hasta que el plan de empleo no vaya funcionando, ¿no? Pero bueno, yo creo que no lo tiene aún muy claro, por lo que nos dio a entender el otro día. Carolina, si no lo tiene claro, imagínate nosotros. Si no lo tiene claro, los que mandan dinero. Sí, de hecho es que además no éramos ni de lejos el país con más incentivos fiscales para el ahorro, para la jubilación, para el ahorro a largo plazo. Y ahora nos vamos a quedar pues totalmente a la cola en nuestros vecinos europeos. De hecho, hay incluso un proyecto que además verá la luz el año que viene, de un producto paneuropeo de pensiones individuales. Un producto que sea común en todos los países Estados miembros de la Unión Europea y que pueda incluso pues tú tener tu plan de pensiones en Francia o en Inglaterra, un trabajador que va cambiando de país, y pueda haber un sistema y una legislación común en ese producto. Ese producto además está pensado, y además es que está ya en trámite parlamentario, tiene que aprobarlo la Comisión Europea, para unas ventajas y unos estímulos fiscales los máximos posibles en cada... Ya os digo, no éramos ni de lejos con 8.000 los que teníamos más incentivos, pues ahora con 2.000, o sea, es un contracorriente total al resto de los países europeos,
a las necesidades que tiene nuestro tema. Pero bueno, yo creo que el plan de pensiones, incluso con 2.000, ¿no? Sigue siendo un vehículo interesante para ahorrar para la jubilación, pero desde luego con 2.000 euros no vamos a acumular el montante necesario para complementar con lo cual habrá que hacer uso de otros vehículos. Tenemos un abanico de posibilidades de inversión pues muy diferentes, ¿no? Y además es que lo bueno de los planes individuales en contraposición a los de empleo, el partícipe puede elegir, es decir, el plan de empleo está fenomenal, pero al final la política de inversión la decide tu empresa. El mix de inversiones lo está decidiendo la empresa, la comisión de control, y en el plan individual cada persona en función de su perfil puede escoger entre el abanico de planes de pensiones que hay en el mercado. Entonces, son totalmente complementarios. Hay que potenciar esa empresa, pero también no dejar de lado esa posibilidad al contribuyente y al trabajador, al ahorrador, en qué vehículo destinar su ahorro. Y para eso, pues bueno, las entidades financieras tenemos una propuesta de productos muy interesante y desde luego que hay que ver el ahorro no desde el punto de producto, sino desde la vista de cuál es mi objetivo, de puedo hacerlo y de cada momento qué alternativas de producto o qué vehículos son los óptimos para cada persona, que no son los mismos para mi vecino que para mí. Eso también es muy importante, que al final el fondo de empleo será igual para todos. Estoy viendo cómo asiente continuamente Amparo. Sí, asiento porque estoy de acuerdo con Carolina. Igual que antes decía que por qué no somos más reivindicativos también con nuestros derechos, pues aquí apelo a la libertad de cada individuo de que elija, que se asesore, que aprenda, que estudie, que lea y que decida qué es lo que hay que hacer de cara a este reto, que los que estamos ya pensando en cuál será nuestro siguiente paso. Y ahí también quiero aludir y recordar lo que ha apuntado Pedro. El sistema que tenemos, obviamente, es que nos aplaza el problema a futuro. Y cuando llegue el momento, pues ya veremos, no lo sé, cuál será la mejor forma de hacer ese rescate con el menor impacto posible después de tanto ahorrar, qué deducciones son posibles, si la renta se rescata mensualmente o semestralmente, no lo sé, porque eso ya llegará en su momento. Yo asentía porque esa cantidad, aunque no es una, en comparación con otros países de la Unión Europea, no es enorme, pero yo creo que es que al año que viene, si te dejan ahorrar, entre comillas, 2.000 con esta desgravación, pues todos ahorraremos 2.000. Ni un euro más, ni un euro menos en ese concepto. Otra cosa es que digamos, no, si tuviéramos la carta naranja estaría muy bien, porque ya también sabríamos nosotros ir equilibrando, no, este año necesito 10, 15, 20, 22 o 4. O mi empresa ha ido muy mal y este año no tengo dividendos de nada, pues mira, me tengo que ajustar a lo que hay. Y yo ahí es que abogo por la parte individual, siendo consciente de que los planes de ahorro por parte de la empresa son necesarios, pero eso es una pequeña pata. Pensar, que todos lo sabéis, yo trabajo solo con pymes, más P que M, o sea, más pequeñas que medianas. Son muchas, porque el sector del mueble es enorme, pero claro, estamos hablando de empresas que 20 trabajadores, 18, 25, la que tiene 200, pues eso es una excepción fuera de lo normal. Como decía Luis, es que esto para las grandes empresas no tienen claro, pero imaginaros una empresa de 12 a 14, 16, 18, es que de verdad que os se queda muy, muy claro. Y yo abogo por que el gobierno retome la idea de que para este tipo de ahorro hay que incentivarlo fiscalmente. Esa es ahora mi el que asiente Ricardo, ahí lo veo, a sentir. ¿Qué incentivos introducirías tú en el binomio empresa-trabajador, Ricardo? Los que he comentado antes, que no se compute en la base de cotización de la seguridad social y, en segundo lugar, pues el rescatar este incentivo que había en el impuesto a las sociedades. Y, hombre, si el Estado con lo que se va a ahorrar, si mantiene este cambio de fiscalidad en cuanto al tercer pilar, pues que haga aportaciones también, como se hace en otros países. Es que desviar esa responsabilidad hacia la parte privada, pues no es el todo, vamos.
Pero esos dos, los que comentaba antes, esos dos. Y sobre todo porque lo que estábamos comentando, en términos relativos, la fiscalidad empresarial ya es superior a la media europea. El tamaño es muy inferior. Es que hay que ser realistas y a partir de ese realismo saber qué márgenes tenemos. Y si no aportas una fiscalidad, porque decía que era simétrica entre trabajador y empresa, si no le incentivas eso, las empresas, ¿con qué márgenes van a poder aportar más? Y el trabajador con esos niveles retributivos va a decir, no, espérate que lo voy a poner todo yo. Es que hay que ser realistas, por favor. Pedro, fiscalidad superior, el tamaño inferior. Lo estaba diciendo Ricardo. Y sobre todo esta potenciación que se quiere hacer de los planes de pensiones empresariales y hacerlo descansar en buena parte en la empresa, pues la pura realidad es que en este país puede funcionar hoy por hoy con las grandes empresas. Es decir, tenemos que hacer un análisis muy, muy realista de que imponer una obligación adicional de puesta en marcha de todos los planes a pymes de poco tamaño, que encima supongan una discusión de esas pymes que ya per se pues están pagando normalmente salarios que tienen pues menos complementos, menos capacidad de fidelización con sus empleados y al final el imponerles un esfuerzo salarial adicional sin ningún tipo de compensación pues es desplazar en el fondo de forma total al sector privado un problema que no lo puedes afrontar solo desde el punto de vista privado. Es decir, al final si el sistema no funciona habrá que buscar un equilibrio adecuado, pero en el fondo todo lo que sea promover, yo creo que para bien o para mal, la reducción de este año que se produce en la fiscalidad, o que se producirá, mejor dicho, en el 2021, tal como salen los presupuestos, hoy por hoy va a tener un efecto recaudatorio, pues, Ricardo lo ha enumerado, ¿no? Le han puesto de momento la cifra de 580 millones, que en el fondo es un ahorro recaudatorio total y absoluto, porque en definitiva estás negando unas deducciones fiscales, pero si tú impones deducciones fiscales en el futuro porque lo que vas a hacer es complementar el sistema, en el fondo estás ahorrando para todo el sistema presupuestario una parte importante de esfuerzo. Ese esfuerzo lo deberías desplazar a la fiscalidad, porque si no lo que estás haciendo es incrementando la recaudación a la base de poner un mayor número de obligaciones. Obligaciones que, bueno, pues nuestra estructura productiva pues no está muy claro qué dé de sí para aguantar en el fondo un impuesto adicional, que es de lo que estaríamos hablando, ¿no? José Vicente, un impuesto adicional. Si es que aquí todos son impuestos. Aquí todo obligaciones, pero a la hora de recibir algo a cambio, nada. Bueno, es un poco lo que comentaba antes. Al final tenemos un gobierno que es el gobierno del marketing. Es el gobierno del marketing. Ellos todos son publicaciones. Ingreso mínimo vital, todo. Todo al final aquí solo hacemos que soltar pasta. Pero para soltar pasta hay que recaudar. Entonces, pues al final la solución no queda otra que paguemos siempre los mismos, que al final somos los empresarios y por supuesto también los trabajadores. Al final esto es costa de los dos, pero lo que no puede ser es que vivamos siempre llevamos ya 2 años largos viviendo del marketing y más este año. Este año está siendo ya algo espectacular. Y al final no queda otra. Al final esto es como las empresas o como en las casas de cada uno. Cuando hablábamos de ahorro, tienes que ingresar menos que gastar. Y nunca yo personalmente, y no soy un estudioso ni muchísimo menos de la macroeconomía, pero al final yo nunca entenderé cómo los países en general, muchos de ellos siempre están hablando de déficit. Ninguno escucha hablar de superávit. Entonces, creo que eso es un gran problema para la sociedad en general, que es que o aumentamos los ingresos y reducimos los gastos, y el problema es que sí que tienen muy en mente el aumento de los ingresos, eso lo tienen siempre muy presente. Aumentar los ingresos quizás es el recurso fácil, nunca piensan en reducir el gasto. Creo que ese es uno de los grandes problemas. Siempre estamos pensando en cómo recaudar más, pero no en cómo gastar menos. Ese yo creo que es uno de los puntos. Y luego, al final, tenemos que potenciar mucho más para que ese gasto suponga menos porcentaje sobre los ingresos. Tenemos que
fomentar mucho más la creación de empresas, para que se generen nuevos puestos de trabajo, y seguimos viviendo de una cultura muy funcionarial y eso es un gran problema. Creo que tenemos un problema cultural. Hablábamos antes de un problema de educación financiera o de cultural sobre la educación financiera, pero es que también tenemos un problema cultural en lo que es la parte del emprendimiento. ¿Vale? Si hacemos una encuesta, y Enrique creo que de esto sabe muchísimo más, si hacemos una encuesta en toda la parte universitaria, seguimos teniendo un porcentaje muy alto de personas que quieren dedicarse a ser o bien trabajador, es muy lícito, por supuesto, o bien funcionario. Entonces, creo que tenemos que fomentar mucho más esa vena emprendedora para que a futuro nuestra sociedad sea mucho más sostenible con esa generación de nuevos ingresos. Bueno, vamos avanzando ya con este Luis, interesantísimo perdona. webinar. Y para Luis, el final hemos dejado la... Ay, perdona, Ricardo, dime. Luis, no, un matiz. Que quede claro que ni se ha dicho, ni nosotros como agentes sociales entendemos que va a ser obligatorio la implantación de ese segundo pilar, para nada. No, para nada, para nada. Otra cosa es el fondo. El fondo sí que pretende ser de titularidad pública y eso entendemos además que está en grave competencia con el sector asegurado y con el sector bancario. Eso es otro debate. Pero de momento ni nos consta ni vamos a tolerar ni tendrá nuestro visto bueno para que eso sea obligatorio. Queda constancia, Ricardo. Bueno, para el final, la traca, ¿no? La traca es, ¿qué valoración hacéis del nuevo Pacto de Toledo? Se inició el primero cuando fue pionero, como decía algún invitado, no recuerdo quién ha dicho que era un sistema, o sea, un pacto pionero en Europa, un pacto que pretende ahora acabar con el déficit, mantener el nivel adquisitivo, evitar recurrir a las huchas de las pensiones, equiparar salarios entre autónomos o sea, equiparar salarios y autónomos, elegir el periodo cotizado, incentivar contrataciones, modernización de las mutuas, por ejemplo, bueno, entre muchos aspectos que trae este nuevo Pacto de Toledo 2020. Y la pregunta es obvia. ¿Será la reforma definitiva de las pensiones en España después de 25 años de su nacimiento, Enrique? Bueno, a lo mejor debería ser yo el último el que hablara de este tema aquí. Bueno, en primer lugar, yo creo que esto no es una reforma, es el último acuerdo del Pacto de Toledo, más bien es una contrarreforma, porque sí, porque ha cambiado la reforma de 2013, ha cambiado el índice de revalorización de las pensiones por el IPC, de factor de sostenibilidad no ha hablado para nada durante todo el Pacto de Toledo. Ha tocado muchos temas, pero el factor de sostenibilidad parece que en 2023 se puede volver a implantar, cuando tenía que haber sido en 2019. Y bueno, lo más, digamos, importante sería que ha sido un acuerdo mayoritario, ¿verdad? Pero un acuerdo de mínimos, un acuerdo donde ha pasado por los temas complicados de puntillas, ha ido a la parte fácil, digamos, ¿no? Que es lo fácil que era revalorizar con el IPC. O sea, eso era lo fácil, ¿no? Pero no se ha detenido a analizar problemas de sostenibilidad. Es decir, la sostenibilidad parece que es lo menos importante en un sistema de pensiones, cuando ya hemos dicho todo el problema que se nos viene encima con la jubilación de los baby boomers, con todo el impacto demográfico que vamos a tener con el aumento de la esperanza de vida y todo lo que esto implica. Y entonces, bueno, pues sí, en general, si tú lo lees, parece que estás de acuerdo porque son principios generales con los que es difícil no poder estar en desacuerdo. Pero digamos que, bueno, un artículo que publiqué también con otro compañero, está casi todo por hacer. Prácticamente no han hecho más que hablar de algunos temas y el problema de todo esto es que tampoco a lo mejor es el objetivo de ellos, pero es que no cuantifican nada. Entonces, es muy fácil decir, no, hay que modificar las pensiones de viudedad y ampliar la base regulada. El coeficiente se aplica sobre la base regulada. Vale, pero ¿qué efecto cuánto importe va a suponer eso? No solo este año, sino en el futuro, como es lo que ocurre con el IPC. Entonces deja muchas cosas en el aire y para mí esto ha sido, claro, el problema es que tiene que hacer la intersección entre lo que opinan todos los partidos y la intersección casi es el vacío, aunque haya 22 recomendaciones, pero digamos que ninguna importante. Y todos van en sentido de aumentar el gasto futuro, en general. Enrique, como dicen en mi tierra, en Cuenca, pues para ese viaje no se necesitaban estas alforjas, ¿no? Sí, eso lo hemos pensado mucho, pero claro, tampoco es
La verdad es que han tenido un montón de reuniones. Cuando tú ves todas las reuniones que ha habido en el Pacto de Toledo, todos los comparecientes, las veces que han ido los directores generales de ordenación, han ido cada uno como 15 o 20 veces también, pero luego dice, en algún sitio he ido, yo no lo digo, pero en algún sitio dice, esto en una tarde lo pueden haber hecho. También no hacía falta 10 años, ¿no? Para llegar a estos acuerdos. Yo no digo tanto, pero bueno, que yo entiendo la parte política, pero entonces como economista no entiendo muy bien lo que el resultado. Entonces, no es una reforma lo que han hecho aquí. Carolina, ¿cómo lo ves tú, esta contrarreforma? ¿Qué dice Enrique? Bueno, al final es una batería de relaciones que dan ideas, ¿no? Y bueno, teorías, pero que no están ni descendidas, ¿no? Al nivel actual, o sea, a lo que es la realidad, ¿no? Eso se lo dejan al gobierno. Al gobierno o a los gobiernos que vengan de aquí en adelante, porque además esta reforma no es la reforma que necesita el sistema público, desde luego, que tiene que ser desde el consenso, que es lo bueno que tiene esta comisión del Pacto de Toledo, pero no solo entre los grupos políticos, también entre los agentes sociales. Hay que tener en cuenta que estas reformas tienen que ser apoyadas, ¿no? por los agentes sociales, por los trabajadores, por los sindicatos, para que sean realmente integradoras, ¿no? Y sean que se mantengan a largo plazo. No podemos hacer una reforma del sistema de pensiones cada año, porque además cada pata que se toca tarda unos años en ver la luz. La reforma del 2013, como sabéis, iba progresivamente pues incrementando la edad legal de jubilación, incrementando los años tenidos en cuenta para calcular los años de cotización para calcular la pensión, que pasa los 15, los 25 últimos años cotizados, son reformas que llevan su periodo de implantación. Entonces, desde luego, esta batería de recomendaciones que se quedan en el terreno de las ideas, que el papel pues lo soporta todo, hay que aterrizarlas y ver cómo vamos a poder implementarlas. Y yo espero que lo que se decida, no sé si en el corto plazo o dentro de unos años, se mantenga, sea desde el consenso, se mantenga para poder dar sus frutos, porque no les dejamos, hablamos igual con las leyes de educación, es decir, no les dejamos tiempo a las medidas para poder ver si son efectivas o no. Entonces, hay que hacerlo bien pensado y bien planificado, pero hay que darle su tiempo de maduración y de ver la efectividad. Amparo, ¿era la reforma que se necesitaba? A ver, yo no sé si es reforma o contrarreforma. Atendiendo a tu pregunta, yo nunca soy políticamente correcta, desde luego no es el último cambio con esta nueva normativa, desde mi punto de vista. Y hago mías las palabras de Ricardo, que también ha sido muy contundente. Si no somos realistas, y él ha dicho de forma muy tajante, hay que ser realista. No se está teniendo en cuenta la realidad. Si no se tiene en cuenta la realidad y de dónde partimos, puede ser todo un papel muy bonito, de color de rosa, porque el papel es muy socorrido, como dice Carolina. No creo que vaya a ser reforma, contrarreforma o como le queramos llevar. Es un tema duro, difícil, costoso y, desde luego, Enrique decía, políticamente lo puedo entender, económicamente o desde el punto de vista de la economía, yo ni lo entiendo a nivel político, ni lo entiendo a nivel económico, porque mi foco está en las personas, que son nuestros trabajadores, que somos nosotros mismos y que tenemos que garantizarles de alguna manera, y desde el punto de vista de la empresa, bien lo sabe José Vicente, Ricardo porque está todo el día con empresarios, haremos los esfuerzos que sean necesarios, pero hasta donde podamos. Porque llega un momento en que dices, es que ya no se puede más. Tu pregunta, no creo que sea la última reforma. ¿Y para Ricardo? Ni de coña. Desde luego no lo va a ser, no lo va a ser. Y además el tiempo lo dirá. Podemos tener este tipo de desayunos, si quieres, cada año, cada 2 años. A ver, ahora lo que se realizan son algunas reformas o contrarreformas paramétricas, ¿no? Como comentaba Rita. En cuanto a la fórmula de cálculo. También se realizan algunas modificaciones que podríamos tildar de contabilidad creativa. Enrique.
Digo que además de reformas paramétricas, que lo que hacen es, o contrarreformas paramétricas, que lo que hacen es pues, calcular la forma de cálculo, también se hacen algunas modificaciones que en realidad son contabilidad creativa, porque, bueno, pues si se reduce el déficit a costa de que se llevan gastos impropios, que se nos dice además, queremos ver lo que son 20.000 millones, para que los pagan los impuestos, pues bueno, pues se debe solventar el problema del déficit en el sistema de la seguridad social, pero el sistema conjunto de, perdón que me están llamando por otro lado, del sector público, lo que hace es trasladar el déficit al otro lado, con lo cual esas son las mismas. Bien, esto bien por el sistema, pero no en el conjunto, como si se financia a través luego de déficit o de deuda pública, ¿no? Para al final que habrá todo financiación a nivel de deuda pública. Y luego ahí sí que hay una reforma de tipo sistémico, como es el segundo pilar, pero que ya hemos hablado de esto, que el recurso se verá en función de pues, cómo aterriza, ¿no? Y como comentaba Carolina y también Amparo, estamos expectantes a ese diálogo social, porque lo que queremos ver una vez más es la información. Queremos ver, pues efectivamente, cuánto es ese gasto impropio, el incremento, por ejemplo, del 0,9%. Bueno, pues ahí seguramente no estamos del todo de acuerdo. A nivel macro, además. Porque es que eso de, por eso la contrarreforma que comentaba Enrique, vincular pensiones al IPC, el IPC de momento no está en el 0,9%, está negativo de momento y el año que viene ya veremos. Pero tendría mucha más lógica económica y sistémica que se vincula al incremento de los salarios, por lo que pretende ser. Porque si sube tanto nivel salarial, pues tanto puede subir también el sistema de pensiones. Y si tanto aumenta ese nivel salarial y se aumentan las aportaciones, tanto se podrá también repartir en cuanto al sistema de reparto. Pero bueno, es cierto que el contexto macroeconómico es muy complejo, pero me temo que aún así no va a ser la última reforma. Y en el diálogo social queremos tener información de todo esto para poder valorar y para poder poner nuestro criterio con la información ya veraz que podamos tener. Y en lo que no estamos de acuerdo, desde luego, es en la forma que se está implementando ahora estos acuerdos a lo que es el presupuesto. Y repito, no estamos de acuerdo en que se le pegue el bofetazo fiscal al tercer pilar, presuntamente para fomentar el segundo pilar, que tampoco se fomenta porque no hay incentivos fiscales para lo que es el tejido empresarial al margen de la gran empresa, que lo tiene ya bastante implementado, pero no la pequeña y la mediana y la microempresa. Como efecto colateral, además, creo que se ha acordado también, es que deja fuera a un amplio espectro de la población, que son los autónomos y los empresarios individuales, que tienen que apostar forzosamente por el tercer pilar y aunque se está anunciando que se crea un fondo público, pero de momento no lo tienen, con lo cual el incentivo fiscal este año 2021 lo van a perder y se quedan fuera. Y insisto, que parece que ahora con la que está cayendo, se deja completamente fuera. En tercer lugar, lo que tampoco estamos de acuerdo es que pues que este fondo de pensiones público, los dos, para las empresas y para los autónomos, que sea público y entendemos que hay un problema importante de competencia desleal con respecto al sistema bancario y con sistema asegurador que están funcionando, que han canalizado el ahorro y han conseguido, canalizar ese ahorro hacia las inversiones tanto a nivel europeo como a nivel nacional y que es fundamental para todo el sistema. Y desde luego tampoco estamos de acuerdo. Pedro, ¿cómo lo ves tú? Yo, por no ser negativo, sí que aportaría una circunstancia y es cierto que en el fondo el Pacto de Toledo en sí mismo es una buena noticia su existencia. Es decir, al final, por lo menos la pretensión de desgajar de la batalla política habitual toda la problemática de las pensiones, pues la verdad es que en sí mismo es positivo y yo creo que merece la pena ponerlo en valor. El hecho de que siga funcionando y salgan resultados del mismo. Respecto de los resultados de esta reforma / contrarreforma, pues bueno, Enrique lo apuntaba, mayoritariamente es difícil estar en desacuerdo con muchas de las recomendaciones que han resultado de esta reforma, pero honestamente pues se queda uno con un sabor de boca agridulce en cuanto a que parece una reforma, entre comillas, pues bastante corta y que no afronta pues toda la realidad del problema ni la sostenibilidad futura del mismo. Entonces, no deja de ser
una buena noticia en cuanto a su funcionamiento y a que por lo menos la pretensión sea seguir desgajando de la batalla política habitual la problemática, pero honestamente pues se queda muy corto, ¿no? Para tratar de resolver en sí misma todos los grandes retos que tiene el sistema, ¿no? Y entre ellos, pues bueno, las derivadas después en su aplicación, por ejemplo, en el ámbito fiscal, pues honestamente, pues probablemente no son las más apropiadas. Es decir, al final en esto, pues un recorte de la fiscalidad ahora mismo no contribuye a mejorar el sistema de cara a futuro, ¿no? Cierras tú, José Vicente, tu visión sobre el Pacto de Toledo reformado o contrarreformado y lo que te rondaré morena, vamos. Bueno, yo al final, yo voy a ser breve para poder repetir un poco todo lo que han comentado. Yo al final lo que veo es lo que decía Ricardo, esa falta de realismo. Creo que les falta muchas veces a las personas que componen el Pacto de Toledo o que lo conforman, les falta pisar calle. Les falta pisar calle y ver la realidad de lo que está sucediendo. Yo creo que se debe contar mucho más dentro del Pacto de Toledo se debe contar mucho más con la parte empresarial, porque a futuro es el único vehículo que va a garantizar de alguna manera esos planes complementarios de pensiones a la situación actual. Entonces, creo que se debe contar mucho más con las organizaciones empresariales, se debe contar mucho más con ese tejido que es la PYME, porque al final somos el 95% o 96% de lo que las empresas. Como decíais antes, es fácil desde una gran corporación implantar unos planes de pensiones. Lo decía muy bien, creo que era, no me acuerdo ahora quién lo comentaba, ¿vale? Amparo creo que era, sí, lo comentaba. Amparo, sí. Amparo comentaba que al final las pensiones va a depender mucho de lo que hagamos las pymes. Porque al final en una gran corporación es muy sencillo implantar un plan de pensiones para sus trabajadores. Las pymes quizá lo tenemos mucho más complicado. Entonces creo que se debe contar mucho más dentro del Pacto de Toledo con las organizaciones empresariales, especialmente con las organizaciones de las pymes. Bueno, amigos de Valencia Plaza, podríamos estar aquí hablando horas, días, semanas, meses y años sobre este tema donde estos 6 elencos de protagonistas pues nos han concienciado a la ciudadanía de un problema que nos afecta a todos. En este webinar organizado por Ibercaja, a mí solo me queda que agradecer vuestra presencia. Carolina Mateo, responsable de desarrollo de negocio de Ibercaja Pensión. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Amparo Bertomeu, presidente de la Asociación Española de Directivos AED en la Comunidad Valenciana y directora general de Asociación Nacional de Fabricantes y Exportadores de Muebles de España, ANIEME. Muchas gracias, Amparo. Vosotros, un placer. Ricardo Miralles, director de Economía de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, CEP. Muchas gracias, Ricardo. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a todos. José Vicente Villaverde, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia, la JEF. Tomamos muy buena nota de todo lo que nos has dicho, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Luis, y muchas gracias a Valencia Plaza. Enrique de Besa, el punto siempre de la docencia, doctor en Economía de la Universidad de Valencia y miembro del Instituto de Investigación Polibienestar. No nos queda otra que ahorrar y ahorrar. Por la cuenta que nos trae, Enrique. Bueno, un poco que hay que gastar también, ¿eh? Porque si no, mal asunto. Muchísimas gracias. Gracias por dejarme participar en este evento. Muchas gracias. Y bueno, y la visión jurídica la puso Pedro Antonio Gil Palancia, socio del bufete Cuatrecases. Habrá que sonreír, ¿no, Pedro? Habrá que sonreír por la cuenta que nos trae. Sí. Sin duda. Muchas gracias a todos vosotros por permitirme compartir esta reflexión tan interesante. Muchísimas gracias a todos, de verdad, muchas gracias.